en cuanto a las actividades que desempeñan utilizando las TIC, las barreras y también la infraestructura de la escuela. Hemos estado hablando en estos últimos días en cuanto a las políticas públicas, si estas son efectivas o no. En nuestra encuesta también analizamos o nos muestra que las políticas públicas en Brasil han sido muy efectivas en la implementación, en la infraestructura de las escuelas, pero no necesariamente en cuanto a proveer un marco apropiado o la motivación apropiada para que los docentes realmente se apropien y utilicen esta tecnología en sus vidas diarias. Entonces voy a describir cómo el uso de alguno de estos indicadores en estos tres grupos. La mayoría de las escuelas en Brasil están conectadas a la Internet. 100% tiene al menos una computadora en las instalaciones y el 91% de las escuelas tienen acceso a Internet. El 60% de todas las infraestructuras con herramientas TIC en escuelas públicas están apoyadas o financiadas por programas nacionales en Brasil y casi 50% pertenece a Proinfo. Este programa es el programa más grande en Brasil, que hace más de 10 años que se encuentra funcionando, y el objetivo de este programa Proinfo es distribuir o crear laboratorios informáticos en las escuelas. Es una situación muy distinta a la de Corea, por ejemplo. Tenemos una computadora por cada 35 estudiantes y el promedio de computadoras por escuela es 23. Solamente el 29% de las escuelas tienen acceso a Internet en más del un periodo mayor a 5 años. Por lo que podemos decir que este es un fenómeno reciente en Brasil. La Internet en las escuelas es algo nuevo para la mayoría de las escuelas en Brasil. Y como mencioné anteriormente, la ubicación de donde se instalan estas computadoras es en laboratorios informáticos o en las áreas administrativas de las escuelas. 81% de estas computadoras están en laboratorios informáticos y solamente 4% de las computadoras están en las aulas mismas. Cuando hablamos del acceso a Internet, el 86% de aquellas computadoras instaladas en las escuelas tienen acceso en los laboratorios, no en las aulas. 86% tienen acceso a Internet y solo un 16% tienen acceso desde las aulas, lo cual es muy bajo. En cuanto a los perfiles de los docentes, la mayoría de los docentes en Brasil tienen acceso, es prácticamente universal, tienen acceso a las computadoras y es casi también universal el acceso a Internet. Un 81% de los hogares de estos docentes tienen acceso a Internet. Aquí, en cuanto a las actividades, esto es muy interesante porque las actividades principales diarias que se llevan a cabo tienen que ver con actividades y el dictar clases. Recuerden que estamos hablando de maestros de portugués y de matemáticas. Estas son las actividades que se llevan a cabo con mayor frecuencia. Esta es diario. Pero cuando hablamos de actividades basadas en la utilización de la Internet y de las computadoras, ven el número que es muy bajo, es solamente un 2%. Solamente un 2% llevan a cabo estas actividades de forma continua y rutinaria y regular. Esto también es muy interesante porque cuando investigamos las actividades que utilizan las herramientas TIC, la encuesta nos muestra que lo utilizan para la capacitación, para que los estudiantes utilicen la Internet como una herramienta, pero no como parte de un proyecto, digamos. La actividad más común utilizando computadoras es muy bajo, el número es muy bajo, como pueden ver. Aquí también vemos que la ubicación de estas actividades que involucran el uso de las computadoras o de la Internet
se llevan a cabo en los laboratorios informáticos, donde se utilizan, y las 2 barras es la ubicación y qué tan frecuentemente. Y si ven, para las aulas no es muy alto el número. Y aquí tenemos unas oportunidades dentro de las listas de actividades que llevan a cabo los docentes. Encontramos la mayoría, una gran oportunidad de expandir la utilización de estas computadoras o herramientas TIC, porque cuanto más nos vamos a expandir, mejores resultados vamos a tener. La idea es que todas estas actividades se encuentren en el límite de este diagrama. Cuando hablamos de la comunicación y de la interacción entre los estudiantes, entre los padres y los docentes, vemos que tenemos una muy baja participación. Las redes sociales o las herramientas sociales deberían ser más utilizadas. Hay un gran rango para poder utilizar estas herramientas. Aquí vemos que la portabilidad debe ser algo que también tenemos que tomar en cuenta. La mayoría de las computadoras son computadoras de escritorio y no son laptops. Y mi último punto a destacar es que lo que hemos escuchado en estos últimos días se refuerza con la idea de que las políticas públicas, si bien son eficaces, son eficientes, es eficiente implementar las TIC en las escuelas, solamente las TIC no van a cambiar el proceso pedagógico. Si bien la mayoría de los brasileños o en las escuelas tenemos acceso a internet y a las computadoras, quizás el impacto real de estos es muy bajo en las actividades diarias de los docentes, y la infraestructura TIC no es suficiente hasta ahora para cambiar los paradigmas en la educación. Hay una brecha también entre la presencia de las TIC en las escuelas y una apropiación efectiva de estas herramientas por parte de los docentes que se refleje en las prácticas educativas. Esto es algo realmente importante a entender y nos demuestra, nos da una señal o al gobierno brasilero que debemos rever las políticas públicas en cuanto a las TIC para la educación. Y también la movilidad y portabilidad puede llegar a tener un impacto positivo en la apropiación de estas herramientas informáticas con propósitos educativos en las aulas. Y si bien no tenemos las TIC, esto es un problema. En cambio, si podemos traer estas herramientas dentro del salón de clases, ahí podríamos realmente tener un impacto positivo. Estas, por lo tanto, son los aspectos más importantes que quería compartir con ustedes hoy. Aquellos que estén interesados en obtener más información acerca de la encuesta me pueden hablar a mí o a Juliano, y así que muchas gracias. Ahora, muchas gracias, señor Barbosa, por esta magnífica presentación. La verdad es que muchos de nosotros nos hemos quedado con ganas de saber más y no sé si podremos esperar 4 años a tener los resultados de los estudios cualitativos, porque realmente esa reflexión sobre las prácticas educativas con las tecnologías basada en la evidencia observacional tiene que ser muy, muy interesante. Espero tener la oportunidad de que tengamos la oportunidad de poder seguir. Bueno, vamos ahora sí que cambiamos de continente y vamos a ir directamente lo más lejos que se puede ir, prácticamente a las antípodas, y vamos a tener una presentación del Dr. Son, que es investigador senior, investigador principal de KERIS, la agencia fundamental en Corea sobre tecnología y educación. El doctor Son nos va a describir un poco la situación con respecto a estas cuestiones precisamente en su país. Dr. Son. So, Dr. Son. Gracias, Frank. Frank en inglés. Esta presentación la utilicé en las sesiones de la mañana, pero desde el punto de vista de los que tomadores de decisiones creo que es muy relevante. Voy a explicar desde un punto de vista de directores, de inspectores de las escuelas.
Corea tiene un sistema educativo de 6, 3, 3 y 4 años. Así se divide. K12 hasta segundo de liceo tenemos 11 millones de estudiantes y unos 412.000 docentes y 407 universidades. Hemos desarrollado muchas veces unos master plans para la educación y la implementación de las TIC en la educación. Este año comenzamos a desarrollar, el año pasado, perdón, comenzamos a desarrollar 4 master plans para las TIC en la educación, que más tarde se los voy a comentar. En el 86 fue cuando teníamos solamente 3.1 en promedio computadoras en las escuelas. Pero ahora tenemos computadoras utilizado, cada 5 estudiantes comparten una computadora. Cada clase y cada escuela, en cualquier lugar de la escuela, puede estar conectado a la internet. Y cada docente tiene una computadora. Y un 73% de las escuelas tienen departamentos TIC. Y un 69.3% de los estudiantes pueden registrarse o pueden entrar a las páginas, a los sitios de las escuelas. En las bases o desde un punto de vista del sistema, los enfoques del sistema, las escuelas, el sistema educativo es un sistema de la sociedad o de las sociedades en general. El sistema educativo, el sistema escolar, tiene 4 aspectos. Las tareas, la escuela tiene la tarea de cultivar, de enseñar a sus estudiantes. En cuanto a la organización, debe incorporar estas tareas las personas, los docentes, los directores y el staff de las escuelas también deben de estar involucrados. Y un cuarto punto de vista es la tecnología. Se debe incluir las computadoras, pero también otras habilidades que están relacionadas a la enseñanza de la tecnología. Si queremos utilizar las TIC en las escuelas, las computadoras cambian, los aspectos cambian. En el caso de Corea hemos tenido muchas políticas para incorporar las TIC en el aprendizaje y en la docencia. Una es un proyecto de aula que comenzó en el 97 y terminó en el año 2000. El objetivo era que se tuviera una computadora y una pantalla en toda escuela, en todas las clases, en todas las escuelas. 200.000 clases en Corea y que todas las aulas estuvieran conectadas a la internet. En general, los dispositivos utilizados con este propósito, ahí tenemos algunos ejemplos. Un modelo era el modelo de presentación de los objetivos y las tareas personales. Esto era lo que el docente les dice a los estudiantes, los objetivos de la lección de ese día. Los docentes presentan la clase a esos chicos, los estudiantes llevan a cabo las tareas y luego se hace una evaluación de esa tarea. Aquí vemos algunas fotos de este modelo. Tenemos al docente que está presentando la información y está explicando los contenidos y los objetivos de la lección a los estudiantes. Otro modelo es utilizar actividades en grupo. No es fácil de implementar este modelo en grupos, pero luego de que se llevan a cabo las actividades con uso de las herramientas TIC, se comparten los resultados. Aquí tenemos unas fotos donde los estudiantes están trabajando juntos en
Los grupos discuten la información y comparten la información y luego presentan sus informes o resultados utilizando las herramientas TIC. Y otro modelo es la presentación de los objetivos de la clase. Se explica o se demuestra casos y generalmente el docente puede utilizar o presenta esta información o videos o presentaciones a los estudiantes y es fácil de llevar a cabo. Y luego se tiene una sesión de preguntas y respuestas e interacción entre docentes y estudiantes. Generalmente en Corea este es el tipo de sesiones que se tienen en las clases. En un laboratorio de ciencias, por ejemplo, el docente explica cómo se llevan a cabo los experimentos y muestra el procedimiento. Y luego se presenta este experimento y luego los estudiantes presentan los resultados de dicho experimento. En cada clase, en muchos de los casos, en algunos de estos clases tuvimos un impacto negativo. Por ejemplo, había poca comunicación entre el docente y el estudiante. No había apoyo suficiente para los estudiantes cuando debían llevar a cabo estas actividades o este aprendizaje activo. Y no hemos desarrollado modelos nuevos o modernos con la utilización de estas herramientas TIC, por lo cual muchos docentes utilizan las herramientas de formas tradicionales, con herramientas de video, por ejemplo, muy tradicionales. En este caso, creo que las herramientas TIC pueden ser muy caras en equipo audiovisual, por ejemplo. Necesitamos otras alternativas. Por ejemplo, fomentar las actividades grupales. Entonces diseñamos otro modelo, un nuevo modelo que se llama Modum, con la utilización de estas herramientas, en donde tenemos más o menos 5 chicos por grupo y trabajan juntos. Ahí vemos un ejemplo de un salón donde hay 6 sillas alrededor de la mesa, hay una computadora y tenemos en el centro una pantalla. Entonces, todos están conectados unos con los otros y los docentes pueden ver qué es lo que están haciendo, los estudiantes en sus grupos, los pueden monitorear. Modum es el nombre que quiere decir grupo pequeño. Son grupos de 4 a 6 en cada grupo y la interacción es muy dinámica. Acá tenemos laboratorios informáticos. En Corea tenemos 3 tipos de clases que puedo haber mencionado. Una es clases de competencias y las clases Modum de grupos y el laboratorio. En clases de laboratorio hay un estudiante por una computadora. Si es posible tener este aprendizaje individual en estos casos. Acá vemos, se está fomentando otro tipo de clases, se está tratando de promover otro tipo de clases basadas por materia o por tema específico. Solamente se enseña una materia en ese salón. Es probable que en esas clases se utilicen solo metodologías para una materia específica. Por ejemplo, esto es un salón en donde se enseña inglés como lengua extranjera. ¿Por qué tenemos este tipo de clases? Para lograr que algunas materias, por ejemplo, ciencias, los que aprenden ciencias y quienes dan clases de ciencias necesitan un ambiente más específico, así también el tema de lenguas extranjeras. Estas materias necesitan sus propios entornos para ser más efectiva
la docencia y el aprendizaje. Entonces hemos desarrollado modelos en las escuelas